Bolivia le ganó a Venezuela 4-0 en el inicio de esta séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. El equipo de Oscar Villegas debutó en el alto y me parece que no lo saca nadie de Villa Ingenio de aquí al final de este camino rumbo al Campeonato del Mundo de Norteamérica 2026. El partido tuvo dos tiempos bien definidos, el primero muy parejo, donde me parece que el 2-0 fue algo exagerado, al menos por lo que se vio en ese tramo del partido, pero esto es de hacer goles, no de merecerlos. Y después del gol de Miguel Terceros, tras una gran jugada antes del minuto de la segunda parte, terminaron de echar por tierra todos los planes que el Bocha Batista tuvo para su equipo y tratar de acortar diferencias, pero fue demasiado. El 3-0 aplomó al equipo boliviano, que jugó con mucha seguridad, dominó el ritmo del partido en el segundo tiempo, y Venezuela se limitó con arrestos individuales a intentar acercarse al arco de Carlos Lampe y evitar recibir más goles que lo complique en el saldo. Esa diferencia de goles que después al final del camino, cuando echás raya y si tenés el empate contra algún equipo, te puede dar ese puntito extra, como lo llamo yo, a tener un buen saldo de goles. Eso intentó conservar Venezuela, aunque el 4-0 fue bastante categórico. Vamos a la pizarra para ver cómo se pararon los equipos en la cancha. Por el lado de Venezuela, Rafael Romo terminó siendo el arquero en la jornada de hoy. Mucho se habló de Alain Baroja, que esto, que el otro. El Bocha Batista puso una base del equipo titular con Murillo, este sí, no era titular, una línea de 5, Murillo, Ferraresi, Osorio, Aramburu, habitual lateral derecho, hoy lo puso de zaguero por izquierda, en realidad de lateral izquierdo bis, por detrás de Navarro. Cuando Navarro intentaba ir a presionar arriba en la mitad de la cancha, Aramburu, Osorio, Ferraresi y Murillo se paraban en línea de 4. Pasaba lo mismo cuando Murillo iba a presionar a Chávez o a Roberto Carlos Fernández. Aramburu con Navarro, Osorio y Ferraresi se quedaban en línea de 4, siempre fijo en el fondo. Los laterales eran los que tenían que hacer el esfuerzo, y muchas veces lo que sucedía era que Aramburu era el que subía, el que se desprendía de la línea de 4, Navarro se quedaba en el fondo, y Aramburu era el que intentaba sorprender, subiendo. De hecho, muchas veces el número 4 era el que hacía los laterales cuando cruzaba la mitad de la cancha, y quizás esa era la idea como para sorprender un poco al equipo boliviano, en especial cuando se tenía la oportunidad de atacar. Pereira, el Brujo Martínez y Telasco Segovia en la mitad de la cancha. Cádiz y Salomón Rondón, los dos de ataque de la Vinotinto, que me pareció que en el primer tiempo estuvieron bien plantados, lograron en algún momento incomodar el arco de Carlos Lampe, en especial un tiro de Pereira, un tiro libre que le sacudió las manos al arquero boliviano. La pelota subió en el rebote, salió muy alto, y cuando arremetían 2 o 3 jugadores venezolanos saboreando ya el empate, no sé quién fue, pero hubo un zaguero de Bolivia, un jugador, no sé cuál de todos ellos, que metió la cabeza al pie o algo para evitar la caída inminente del arco boliviano, que pudo haber sido el empate en ese momento. Eso fue a los 32 minutos. El gol de Ramiro Vaca había sido de los 13, con el que se abrió el marcador de este partido. Vamos con la alineación de Bolivia, que tuvo a Carlos Lampe en el arco, Medina, Aquín, Suárez y Fernández, en una estructura 4-2-3-1, 4-1-4-1, dependiendo de cómo la quieran ver. Henry Vaca, Robson Mateus, para mí una de las figuras del partido, Cuellar, Ramiro Vaca y Chávez, los mediocampistas, Ramiro y Henry Vaca, ahí está, más Lucas Chávez quizás un poco más adelantados, Carmelo Algarañaz, perdido entre los zagueros en el primer tiempo, aunque completó su faena con gol sobre el final de la primera parte. Para ver un poco cómo se dieron algunos movimientos del primer tiempo, cómo se planteó, como les decía, Carmelo Algarañaz absorbido por los zagueros venezolanos. Chávez no se podía desdoblar mucho por izquierda. Venezuela tuvo bastante a raya a Bolivia, que intentó presionar, lo ahogó en los primeros minutos, sacó algún tiro de esquina, alguna posibilidad de cercanía al gol, nada del otro mundo. Pero a los 13 minutos, después de una trepada, después que Venezuela se empezó a animar, intentó ir un poquito más arriba, una buena subida de Medina, se la dio a Mateus por acá, más o menos a Ramiro Vaca, la clavó en el ángulo superior de derecho a los 13 minutos para poner el 1-0 de este partido, que dentro de lo bueno para Bolivia hay dos malas noticias.
tanto Cuéllar como Ramiro Vaca se perderán el partido contra Chile por acumulación de tarjetas amarillas. Los dos vieron su segunda acumulada en lo que va del torneo. Si por ahí tienen una información diferente, me lo dejan en la zona de comentarios. Y la otra mala noticia fue la lesión de Henry Vaca sobre la media hora del partido, que tuvo que ser sustituido por Miguel Terceros. La buena noticia es que quien lo sustituyó terminó anotando el tercer gol del partido, pero es una mala noticia para Alaverde no contar con estos 3 jugadores para el partido del martes en Santiago de Chile. Venezuela intentó por lo general subir por los laterales, alimentar a Salomón Rondón. Hay un tiro por acá después de un mal lateral de Bolivia que Salomón Rondón saca fuerte, un tiro que Carlos Lampe le para sobre los 24 minutos más o menos por ahí del primer tiempo. La selección boliviana, que la verdad no logró imponer totalmente el ritmo del partido porque Venezuela lo tuvo a raya. La línea de 4 o de 5, como les decía, de Venezuela, bien paradita, el mediocampo que fluía bastante bien, y cuando Rondón y Cádiz demostraron que le podían hacer problemas a la defensa boliviana, Cuéllar se tuvo que retrasar. Cuéllar, que le sacaron la tarjeta amarilla por hacer un foul acá en esta zona totalmente innecesario. Y empezó Venezuela en la mitad de la cancha a ganar metros, a ganar posiciones, y se lo empezó a sacar de encima a Bolivia, que después de los 35 minutos, sobre el final del primer tiempo, volvió a tomar protagonismo. En especial hay una jugada, si mal no recuerdo, de Chávez o de Cuéllar, todo por acá, por esta zona, que termina rematando a los 37 minutos, que le tapa a Rafael Romo. Esa jugada y unos desbordes sobre los costados empezaron a demostrar que Bolivia había tomado de nuevo el control del partido. Pero estamos hablando en los últimos 10 minutos de la primera parte, porque entre el gol de Vaca y esa jugada de Cuéllar, Venezuela no la estaba pasando tan mal, vamos a resumirlo de esa manera. Bolivia tenía cierto control del partido y la iniciativa, pero Venezuela lo mantenía a raya, y uno decía, si Venezuela se va 1-0 al descanso, es tremendo negocio barajar y dar de nuevo y ver el plan de Batista para la segunda parte. Batista suele hacer buenos cambios en los entretiempos como para cambiar los partidos. Pues bien, el árbitro Wilmer Roldán dio 5 minutos de adición. Viene el penal muy tonto de Aramburu sobre Carmelo Algarañaz en la salida de un córner. Y bueno, y ahí vino el segundo gol de Bolivia. El penal bien cobrado. Aparte, no precisó VAR, no precisó nada. La extensión de los brazos y el empujón fue muy clara. Lo pensó un segundo Wilmer Roldán y señaló el punto blanco desde donde disparó Algarañaz a los 48 minutos para liquidar el primer tiempo. En la segunda parte, Venezuela hizo cambios. Entraron Darwin Machís y Soteldo. Pasó a línea de 4, Aramburu pasó al lateral derecho. Bolivia, que ya había ingresado Miguel Terceros, también intentó mover un poquito el equipo, más que nada promediando en los primeros minutos del segundo tiempo, pero el cambio principal fue la entrada de Sagredo en el entretiempo ya les digo, la entrada de Sagredo en el entretiempo fue por el amigo, lo tengo por acá, discúlpeme, la entrada fue por el amigo Lucas Chávez, ahí está. Y quien pasó a jugar en la posición de Lucas Chávez fue Roberto Fernández, en esta zona. Y una triangulación espectacular, una jugada espectacular, un cambio de frente que Diego Medina la para en esta zona con el pecho, la dejó muerta a la pelota, la desinfló ahí en 3/4 de cancha. Se la dio a Carmelo Algarañaz, que salió un poco de la zona del área, quitándole referencia a los zagueros. Jugó con Roberto Carlos Fernández y Miguel Terceros. Apareció por el segundo palo para anotar el tercer gol del partido antes del minuto y liquidar las cosas. Porque después los otros 44 de la segunda parte sobraron. Bolivia jugó a voluntad. Venezuela sí intentó con la individualidad de Soteldo, con el esfuerzo de Salomón Rondón, de Cádiz. Intentó hacer algo, acercarse al arco de Carlos Lampe, pero no le daba las fuerzas, no le daba la energía. Se notaba el esfuerzo físico del primer tiempo. No pudo refrescar bien el equipo, el entrenador Batista, porque el plan me parece que era irse con ese 1-0 en el primer tiempo. Estaba todo bien, se terminaron yendo 2-0 y cuando salís del vestuario te dicen, va un minuto y ya estás perdiendo 3-0. Muy complicada la cosa. Bolivia
tuvo oportunidades para anotar mucho antes el cuarto, desde el momento cuando llegó, hubo una pifia de Telasco Segovia que le dejó el gol servido a Fernández, pero Romo lo tapó muy bien. Venezuela bueno, que trató de evitar la catástrofe de goles y los bolivianos intentaron seguir sumando, cosa que lograron sobre el final del partido cuando Enzo Monteiro anota su primer gol con la verde, con la mayor, en un partido que lo recordará por mucho tiempo. El único tironcito de oreja que le puedo decir a Enzo Monteiro, sabiendo lo importante que es hacer un gol para la selección de su país y todo el verso que le querramos decir, amigo, no se saque la camiseta, porque por festejar un gol usted puede comprometerse para un próximo partido y dejar a ese equipo sin uno menos convocable para el siguiente. Entonces esas cosas también son cosas a ajustar y a mejorar, porque bueno, uno entiende la emoción y la alegría de hacer un gol, pero también hay que pensar que este camino es muy largo y que la selección de Bolivia lo tendrá que ir aprovechando paso a paso. Esta localidad donde parece que seguirá sumando de a tres y bueno, veremos cómo reacciona el equipo de Villegas cuando juegue de visitante. Si uno piensa en Bolivia, o mejor dicho, en el equipo de Always Ready, dirigido por Villegas, jugando de visitante, y bueno, había dado muy buenos partidos, en especial recuerdo uno contra Nacional en el Gran Parque Central. Veremos cómo le va contra La Roja, contra este equipo en el que le va a tener que meter mano porque deberá hacer cambios obligados. Y cómo seguirá la cosa. Monteiro, entró Camacho, entró Luis Fernando Paz. Hubo oportunidad para darle juego a futbolistas jóvenes que se vayan fogueando con la verde en un escenario que permitía mover el equipo y darle oportunidades a gente que quizás no la ha tenido tanto en versiones anteriores de la selección boliviana. El 4-0 en el resumen final del partido, y bueno, es lo que expresan los goles, es la diferencia que se terminó de asentar en el segundo tiempo y para la selección venezolana tratar de recuperar lo más rápido posible, volver a Venezuela y enfocarse en su siguiente partido, que será recibir a la selección uruguaya en el Estadio Monumental de Maturín. Acepto, como siempre, todos sus comentarios por allí en la zona para hacerlo, el me gusta a este video y la suscripción al canal. Un abrazo grande y seguimos comentando los partidos de estas eliminatorias. Chau, chau.